Regresamos a Punto y Contrapunto. Si un tema es prioritario para el presidente López Obrador, son los programas de bienestar. Esta mañana dijo que 7 de cada 10 hogares se benefician con alguna beca o subsidio otorgado por el Estado y que sería muy difícil revertir estos programas, pues ya son un derecho consignado en la Constitución. También habló del 30% que vive en mejores condiciones económicas y tienen condiciones para seguir progresando. Veamos en contexto. En su informe de este 1 de septiembre, el presidente López Obrador dijo que en 2 años y 9 meses de su administración se han realizado cambios y se han tomado decisiones que resultaría difícil revertir, en referencia a las acciones de justicia social como la pensión a los adultos mayores, a niñas y niños con discapacidad, las becas a estudiantes de familias pobres o la atención y entrega de medicamentos gratuitos. El mandatario recordó que la pensión universal para los adultos mayores, que inició con la entrega de 2.550 pesos bimestrales, seguirá aumentando y que para 2024 se habrá duplicado. Dijo que aunque tiene claro que no se debe dejar de ayudar a nadie, la preferencia deben seguir siendo los más pobres y necesitados, y que se continuará apoyando a la población beneficiada con los programas de bienestar. Esta mañana el presidente dijo que 70% de los hogares de México está inscrito en cuando menos un programa de bienestar o se beneficia de alguna manera del presupuesto nacional. Punto y contrapunto. Segundo tema de la noche. Eder, comienzo contigo. Ahora sí, para hablar sobre las prioridades, los retos del presidente López Obrador a 3 años de su gobierno. De hecho, una de las prioridades ha sido, el presidente lo ha dicho desde el inicio de su campaña, primero los pobres, y hoy lo reiteró. ¿Cómo ves tú el combate a la desigualdad de nuestro país, a los índices de pobreza a 3 años de su gobierno? Sí, primero dame chance de contestarle a Alfredo. Yo cité para contextualizar el momento que estamos viviendo tras el tercer informe de gobierno del presidente. Cité a Coneval, a CEPAL, a la Demotecnia de las Heras, que no son pro 4T, a Ibero, que tampoco es pro 4T ni anti 4T, y eso lo dejo muy claro, y que nos permiten tener un contexto de en qué escenario estamos parados para revertir la crisis provocada por la pandemia, la crisis económica, pero también la situación de pobreza que venimos arrastrando, sobre todo por el periodo neoliberal. Él cita a Reforma, ¿no? Se leen y se citan a sí mismos siempre. Entonces, de las Heras lo que dice es que la evaluación del presidente, la evaluación popular es de 7.5%. En sus 100 días, su informe de 100 días era de 8%. O sea, en realidad está bien, el presidente está bien evaluado, la gente lo quiere y le gusta a la inmensa mayoría de la población, no a toda, cómo está llevándose a cabo el gobierno. Y sin embargo, y me parece que es muy importante este segmento, hay un montón de retos. Para el presidente López Obrador y la 4T viene el momento de cerrar ciclos, de concluir procesos, de clausurar, o más bien de inaugurar obras con las que se comprometieron. Tercer informe marca justamente este momento en el que está haciendo ya cambios estratégicos el presidente dentro de su equipo para poder avanzar hacia la consolidación, no solamente hacia el cierre de las obras de infraestructura tan importantes que tiene la 4T, como el tema del aeropuerto, el Tren Maya, del tren transísmico, sino también compromisos con las comunidades, compromisos concretos como los que se han hecho en los pueblos yaquis, en la zona de las comunidades que van a atravesar el Tren Maya. Y otro de los grandes retos que tiene en este momento y que él ha pedido a sus responsables del gabinete y del gabinete ampliado que cierren el paso, es a consolidar la entrega de programas sociales. Ahora que se va a ampliar el tema de adultos mayores, pues se tuvo que ampliar el padrón, y lo que él pide es que se verifique que no haya ninguna persona que necesite una pensión o una beca que se quede sin ella en todo el país. Consolidar y cerrar es lo que está ahorita en juego, y veremos la eficacia de la 4T en esta nueva etapa. Lisa, efectivamente desde el inicio de los programas sociales ha habido esta controversia por el impacto que realmente tienen en la disminución de la pobreza, en garantizar el bienestar social. También en este espacio hemos hablado de las cifras recientes del aumento de la pobreza por parte del Coneval, pero a este corte, a la mitad del sexenio, en este aspecto, ¿cómo lo ves tú? ¿Vamos por el camino correcto? Yo creo que, a ver, evidentemente en temas de distribución del ingreso todavía hay una brecha muy importante que cerrar. Hemos platicado muchas veces en esta mesa justamente que pues nadie se opone a que existan los programas sociales,
pero lo que sí habíamos señalado varias veces es que esos programas sociales tendrían que acompañarse de mejoramientos en los sistemas de información, de mayor transparencia y de acuerdo a las propias cifras de Coneval, que forma parte, digamos, de las autoridades en el tema del gobierno mexicano, pues faltaría todavía trabajar las dinámicas de dispersión para que pudieran llegar de manera muchísimo más focalizada a quien lo está necesitando más. Habiendo dicho eso, de nuevo, salgámonos nada más como de estas conversaciones de blanco y negro y pensemos un poco más allá. Creo que al gobierno en turno le quedan 3 años, que parecería además que este año no va a volver a ser, para un tema de una reforma tributaria realmente progresiva, en donde más allá de los discursos y la distribución de los recursos disponibles, pues sí podamos tasar más a las fortunas mayores, que ya no sea solo un tema de recaudación de los grandes deudores, sino que pensemos realmente que haya un pago de impuesto justo, acorde a los ingresos que se tienen, pero no solo para engrandecer las arcas de un gobierno que después no los puede traducir en servicios públicos de calidad, sino que también esos servicios lleguen a la gente, lleguen con la calidad que se necesita, con la pertinencia, la rapidez con la que se necesita y que justamente pues se haga esto una especie de política de Estado y entonces sí el presidente pueda cerrar su sexenio diciendo será irreversible porque no solo está en la ley, no solo hicimos una reforma constitucional, será irreversible porque se creará una demanda justamente permanente por este tipo de políticas y habrá entonces una retribución justa a las y los mexicanos que pagamos impuestos y que quisiéramos poder contribuir todavía más de lo que lo hacemos, pero a cambio justamente de un gobierno transparente, de un gobierno eficaz, de mejores servicios y de mejores resultados. Sí. Además del tema de esa reforma fiscal, creo que otra de las cosas que sí nos toca ponernos a discutir, pues es un poco el futuro de los estados de bienestar en toda la región, no solo en México, y del tema de gasto social, que sobre todo en el tema de la pandemia, lo que sí vimos es que si bien México tenía sus programas sociales, pues comparativamente con muchos otros países de la región, no aumentó su gasto social para dar una respuesta seria al tema de la pandemia y creo que como no vamos a salir de esto muy prontamente, sí valdría la pena que reorientáramos entonces esa discusión a ver qué más se puede hacer y no neceáramos única y exclusivamente sobre los puntos técnicos de si sí llegó, si no llegó, si tus números o mis números, sino ya realmente ponernos a tener un debate nacional más claro sobre la política económica y social del gobierno. Alfredo, ¿cuál es tu balance en términos de combate a la pobreza, desigualdad, los programas sociales, en medio de la pandemia que, como dice Elisa, pues no ha terminado y que sigue afectando el ingreso de los hogares? Pues absolutamente insuficientes, ya lo decía Elisa, pero hay bastantes indicadores que nos dan cuenta. Vaya, lo hemos debatido aquí cuántas veces, cómo no se incrementó para nada el gasto social para la pandemia. O sea, el presidente lleva todas las veces que se refiere al tema presumiendo que lo hizo hoy, que en 7 de cada 10 hogares ya hay programas sociales y llega algún programa social y con datos del INEGI, hoy Gatitos contra la Desigualdad, esta cuenta que ya hemos referido acá, que usa datos oficiales, datos duros para contrarrestar lo que se pone a veces en debate público en términos o en temas de desigualdad, daba 5 desmentidos sobre 5 frases falsas del presidente que hoy se dieron, ¿no? Una de ellas es esa. 70% de los hogares ya cuenta con un programa social, cuando citando al INEGI, usando los datos del INEGI, pues ya lo hemos también hablado acá, solo es el 30% de los hogares, o sea, 3 de cada 10, cuando en 2016 era 31%. Que los programas sociales se aplican de abajo para arriba, bueno, realmente en 2020 solamente llegaron el 43% de programas sociales a los deciles más bajos, mientras en 2016 era el 67%. Otro dicho, la política de austeridad ha permitido financiar los programas sociales para los más pobres y marginados. Hechos, la política social no se benefició de la disminución brutal del presupuesto en otras secretarías y entidades. Esos son 3 de varios indicadores que se están desmintiendo de lo que hoy se dijo, y yo no entiendo cuál es el problema de meter o de hablar, el mismo Eder lo dijo, de cómo está la opinión pública respecto al presidente evaluando cada una de los rubros, ¿no? En la encuesta de Reforma, ven la mayoría de los mexicanos un deterioro de la economía en el último año, piensan que ha empeorado el 46%, cuando en marzo de 2020, cuando empezaba la pandemia, era el 31%. Su situación económica y familiar
ha empeorado para el 38%, cuando el año pasado era solamente el 28%. Y así nos podríamos seguir. Importa tanto revisar los datos duros como revisar lo que la población está percibiendo, y ahí están todos los elementos, y habrá por supuesto que echarle, más allá del mensaje, todo el ojo al informe y al debate y a los debates que se van a dar posteriormente. María Clemente, contrapunto, ¿qué retos encuentras tú en el combate a la pobreza y a la desigualdad? Pues los retos están justamente que estamos atravesando una pandemia que, como lo dije al principio del programa, a consecuencia tenemos una contracción económica del 8.5%, pero a pesar de esta contracción económica se han creado más de 1 millón de empleos. Las tiendas departamentales han incrementado sus ventas desde de enero a agosto de 2021 casi un 34%, y para apoyar a pequeñas y medianas empresas y comerciantes independientes, durante pandemia también se estuvieron entregando casi 3 millones de créditos a la palabra, y destaco aquí que de esos 3 millones de créditos a la palabra, aquí en la Ciudad de México, una parte de esos créditos fueron a personas trabajadoras sexuales de la Ciudad de México. También se ha ampliado el programa de mejoramiento urbano en 77 municipios. Y como ya lo dijo Eder, el 77% de los mexicanos actualmente tienen un programa social de bienestar, y que esto ha ayudado a minorar pues las condiciones de desigualdad, y que además en la plena pandemia, pues muchas veces en muchos hogares estos programas sociales sirvieron muchísimo cuando se dieron los negocios locales para la manutención de familias enteras. También en estos tiempos pues ha crecido las aportaciones de las remesas, como lo estuvo recordando hoy el presidente durante cuando estuvo rindiendo su informe, ¿no? Que han superado los 40,000 millones de dólares, ¿no? Y también pues a pesar de la adversidad en la pandemia, pues tenemos un récord histórico pues de incremento en las remesas, sin que haya deuda, y con un aumento de índice en la bolsa de valores y en las reservas del Banco de México. Y destaco aquí de algo que no se habla mucho en los medios, que además durante la pandemia, cuando estuvo la crisis de Texas, que provocó, ¿no?, esta crisis que impidió que la compraventa de gas, ¿no?, en el mundo, porque se congelaron donde tienen las empresas ahí reservados estos yacimientos, en esta plena crisis se disparó el precio de la electricidad en todo el mundo. Y a decisión del presidente, a raíz del rescate de la soberanía energética, de haber revertido la reforma energética, el presidente pudo mandatar que la empresa paraestatal Pemex le vendiera a la Comisión Federal de Electricidad combustóleo a precios por debajo del mercado para poder producir electricidad. Y eso hoy, en plena pandemia, tuvo a consecuencia de eso, hoy en México, a plena pandemia, tuvimos una de las tarifas eléctricas más bajas en todo el mundo, superando la crisis de Texas, y eso no se estuvo hablando mucho, y eso es un logro del gobierno, y debería de destacar la información que es pública en este tercer informe de gobierno a la población, que tenemos más de 1 millón de empleos creados a pesar de la pandemia, que se entregaron millones de créditos a la palabra, y que tenemos la tarifa más baja de electricidad. El combate a la corrupción, la soberanía energética, se está cumpliendo estos retos que se prometieron a la población 3 años después. Eder, levantaste la mano, adelante. Sí, hay otro reto que me parece muy importante y que tiene que ver con los cambios de gabinete. El presidente López Obrador ha sido enfático en el diálogo que tiene con comunidades que pueden verse afectadas por algunas de las obras de infraestructura, algunas que iniciaron en el sexenio anterior o en el anterior, como en el caso de la presa El Zapotillo, que Peña Nieto le empezó a construir y que iban a inundar a 3 comunidades. El presidente ya les hizo una propuesta a los habitantes de estas comunidades para que no sean desplazados, para que sí se termine la obra, pero el que acepten o no acepten depende mucho del diálogo que pueda haber y de la operación política que el gabinete pueda hacer y de diálogo y de negociación con las comunidades. Esa relación, que también me parece que es bien importante y que es un cambio de paradigma, cómo el presidente en persona va y negocia con las comunidades la posibilidad de consolidar obras de infraestructura que son para beneficio de las comunidades mismas. Es algo que hay que destacar, pero se abre un margen de riesgo
hartazgo, como sucedió con la ruta del Tren Maya en Campeche, que por no consolidar y no llegar a un acuerdo con una comunidad de 300 personas, pues el gobierno, respetuoso de la voluntad de las personas, decidió cambiar la ruta. Entonces, por supuesto que la intención del presidente López Obrador es finalizar estas obras, pero para finalizarlas la gente tiene que estar de acuerdo, y para que estén de acuerdo, pues hay que establecer una negociación transparente y eficaz con los pueblos que podrían resultar beneficiados o afectados por estas obras. Eso me parece fundamental para la consolidación de muchos de los proyectos del presidente López Obrador. Bien, déjenme hacer una pausa para regresar con el tercer tema de este informe. El presidente López Obrador reconoció que 3 delitos no han descendido: feminicidio, extorsión y robo en transporte público. ¿Qué acciones debería tomar el gobierno federal? ¿La estrategia es la correcta? Regresamos con la opinión de las y los panelistas de Punto y Contrapunto. No te vayas.